Muchos retos, pero uno de los frentes en los que más se registraron estragos por cuenta de la pandemia fue el de la economía. Es que, Daniela, empresas cerradas, el desempleo disparado, familias sin ingresos y además el desplome de muchos sectores claves fueron apenas algunos de los efectos de esta crisis. Por eso, en el siguiente informe recordamos cómo fue ese choque y las medidas que tuvo que adoptar el gobierno para atender esta otra emergencia. El impacto inicial de la pandemia en la economía colombiana se resume en pocas palabras. La economía se fue para el carajo. Algunos sectores se derrumbaron 30%. El Producto Interno Bruto pasó de crecer 3,3% en 2019 a decrecer menos 15% en el segundo trimestre de 2020 y en todo ese año menos 6,8%, la peor caída en más de un siglo. No era para menos. Aviones y buses debieron parquearse. El turismo quedó congelado. Más de 500.000 empresas suspendieron labores o trabajaban a medias y a distancia. El desempleo, que estaba en 9%, sufrió su peor pesadilla. Mayo del 2020, la tasa más alta de desempleo en la historia de Colombia. Esto significa 21,4%. La pobreza subió del 36 al 43%. Muchas familias no tenían para comer ni cancelar deudas, menos aún para pagar arriendos o facturas de servicios. Y claro, las ventas se vinieron a pique. Las pérdidas sumaban 278.000 millones de pesos diarios. Ese año el comercio se desplomó 15%, pero pronto los comerciantes se las ingeniaron. Fuimos los que creamos el distanciamiento, las filas, de alguna manera la protección en las cajas, igualmente el aforo de los establecimientos por metro cuadrado. Se decretó emergencia económica. La nueva y única misión era diseñar planes creativos, inmediatos y efectivos para atender la salud, las familias vulnerables y las empresas. Se creó entonces el Fondo para la Atención de la Emergencia FOME, con millonarios recursos. 49 billones de pesos que se gastaron, 15 en atención de salud, en dotar a las clínicas y hospitales y en comprar las vacunas. Los bancos aliviaron el pago de préstamos a sus clientes y las ayudas monetarias del gobierno empezaron a fluir. 4 millones de familias recibieron 15 billones de pesos en ingreso solidario. Subsidiamos la nómina, el 25% de un salario mínimo, a todas esas personas que no me sacaran a ningún trabajador. En la práctica hubo una reforma laboral de emergencia, suspensiones temporales de contratos, reducción de salarios, anticipo de vacaciones, reglas para el trabajo en casa, pagos diferidos a la seguridad social y estímulos a la contratación de los más afectados, jóvenes y mujeres. En vivienda se autorizaron reglas flexibles para los arrendamientos. Garantizar el suministro de agua potable. Eso significó reconectar a más de 300.000 familias de manera gratuita y financiar el pago del servicio de agua potable para la inmensa mayoría de colombianos. Las ayudas estatales salvaron también a muchas empresas. Y a través del Fondo Nacional de Garantías hicimos un programa en el que dimos crédito por 40 billones de pesos. Y hubo otras ayudas para sectores muy golpeados. La disminución en el IVA de algunos servicios, particularmente en el sector gastronómico, y también beneficios en materia de IVA en el sector o en el área de tiquetes. Muy efectivos resultaron también los días sin IVA para el comercio, empujados además por el adelanto del pago de primas y vacaciones y las rebajas y ofertas del comercio. Pero esto de un parón como vivimos con el COVID, pues no se había dado y hubo un gran esfuerzo de los empresarios por sobrevivir. Todo esto se tradujo en una baja inflación en 2020, año en que el IPC cerró en apenas 1,61% frente a una inflación de 3,80% en 2019. Inclusive en la mitad de los 12 meses de 2020 se registró inflación negativa. El Banco de la República también debió ayudar bajando la tasa de intervención que venía en 4,25% desde 2018. Mes a mes la fue recortando hasta un mínimo histórico de 1,75%. Eso ayudó a reactivar sectores claves como la vivienda. Lanzamos más de 200.000 subsidios, inversiones de más de 7 billones de pesos. No todos sobrevivieron a la pandemia. 140.000 empresas y negocios cerraron para siempre. Pero según los ministros de la época, hoy no quedan sino recuerdos de la pandemia, porque todos los sectores e indicadores de la economía se recuperaron.